Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a estudiar un nuevo concepto relacionado a la vez con la probabilidad y la estadística, en el cual vamos a introducir las densidades de distribución o las distintas distribuciones, las densidades de probabilidad en este caso. Es decir, hasta ahora hemos estado estudiando casos en los cuales yo podía calcular directamente cuánto valía la probabilidad de un suceso en relación a los sucesos que tenía a favor y los sucesos totales. Es decir, si recordamos el ejemplo clásico que solíamos poner, nosotros decíamos, vale, puedo calcular la probabilidad de que me salga un 3 o un 6 si simplemente sumo, en el caso de tirar el dado, la probabilidad de que salga un 3 más la probabilidad de que salga un 6, todo dividido entre el número de casos totales. En este caso sería 2 entre 6, es decir, un tercio. ¿Vale? Hasta aquí todo perfecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que vamos a tener algunos casos en los que no se nos presente directamente el experimento, sino que se nos presente la distribución de probabilidad de dicho experimento. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, yo puedo tener un gráfico que me quede tal que así, un gráfico clásico como hacíamos siempre, en el cual yo aquí tenga la variable x, es decir, las distintas posibilidades que tengo dentro de mi gráfico, y aquí tenga la probabilidad de esa x, ¿vale? Como siempre, tendremos que el máximo podrá ser 1, ya recordamos que la probabilidad máxima de un suceso solamente puede ser la unidad, no puedo tener más de un 100% de probabilidad de que me ocurra algo, y la mínima, lógicamente, será 0, ¿vale? Vamos a poner el caso en el cual básicamente yo tuviese la probabilidad de lanzar un dado y cuánto sería cada uno de ellos. Pues entonces yo tendría, por ejemplo, aquí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿vale? Ya sabemos que la probabilidad dentro de cada uno de ellos es un sexto, ¿vale? Por tanto, yo aquí voy a marcar, por ejemplo, aquí, que sería un sexto, y entonces yo sabría que el 1 caería aquí, el 2 caería aquí, el 3 aquí, el 4 aquí, el 5 aquí y el 6 aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurriría en este caso? Que yo tendría lo que se conoce como una distribución de probabilidad discreta, ¿vale? ¿A qué nos referimos con una distribución de probabilidad discreta? Pues bueno, es aquella en la cual los valores que existen dentro de mi resultado son simplemente números en concreto, ¿vale? Que no puedo mantener una continuidad dentro de esos números, ¿vale? Es decir, cuando yo tiro un dado, no puedo sacar 5,7, no puedo sacar 5,724, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es discreta, porque tengo unos valores en concreto que tengo que sacar, ¿vale? Y entonces, para cada uno de ellos, para cada x, vendrá relacionada un p de x. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que conocemos como una distribución de probabilidad discreta, en la cual yo tengo cada uno de los valores en concreto que están limitados por una cantidad y que no puedo arrastrarlos a lo largo de la superficie. ¿Vale? Pero ahora imaginad, por ejemplo, que yo, en vez de tener este caso, tuviese el siguiente, ¿vale? En el cual yo lanzo dentro de una línea, ¿vale? Imaginad que, por ejemplo, yo estoy trazando una línea recta, voy a borrar todo esto por aquí. Imaginad que yo aquí estoy en una línea recta, yo me coloco aquí, esto es el inicio, esto es el cero, y hasta aquí tengo 5 metros, por ejemplo, ¿vale? Y yo lanzo una piedra con una fuerza que yo no conozco exactamente cuánta fuerza es, ¿vale? Puede ser desde lo más despacio posible que se quede la piedra aquí, hasta lo más fuerte posible que llegue aquí al final, ¿vale? Es verdad que lanzarla muy despacio a lo mejor es muy poco probable y lanzarla muy fuerte tampoco es muy probable, ¿vale? Pero vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos esto tal que así. Y nos dicen que yo puedo, básicamente, ajustar muchísimo la medida a la cual lo lanzo, ¿vale? Es decir, tengo un metro que tiene la capacidad de medir hasta las milésimas o incluso más abajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Que yo tendría que medir la probabilidad en cada uno de los puntos de que yo lanzara esa piedra de manera aleatoria y cayera a una distancia en concreto, ¿vale? Aquí tendríamos que x sería la distancia a la que cae sobre el plano.
Por tanto, aquí tendríamos el 5. ¿Y qué ocurriría? Que aquí tendría que poner 0,001, 0,002, 0,003, 0,004, así hasta llegar a 5, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en este caso los puntos están tan juntos que digamos que más o menos o de manera muy aproximada sí que tengo una cantidad continua de valores, ¿de acuerdo? Es decir, aunque independientemente por muy juntos que puedan estar, yo siempre puedo sacar divisiones intermedias entre los valores, porque ya sabéis que entre el 0,001 y el 0,002 yo puedo poner aquí los números que quiera de manera ilimitada. Podría poner el 0,0001, el 0,000001, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en algún momento tenemos que hacer una aproximación para decir que el 0,001 y el 0,002 están lo suficientemente juntos para decir que están totalmente pegados entre sí, ¿vale? Y que no hay ninguna distancia, no hay ninguna separación entre esos dos valores, ¿vale? Por tanto, en este caso, en vez de tener puntos en concreto de las probabilidades de cada uno de ellos, ¿vale? Lo que tendré será una línea la cual me determinará la probabilidad de cada uno de ellos. Es decir, podría tener una gráfica que fuera una cosa, por ejemplo, tal que así, ¿vale? En la cual yo, según donde caiga la piedra, por ejemplo, aquí en el 1,2, pues si yo vengo aquí a la gráfica, determino cuánto mide esto, por ejemplo, 0,2, pues tendré que la probabilidad de que la piedra caiga a 1,2 metros será igual a 0,2. Por ejemplo, vengo aquí y tengo el 3,7, por ejemplo, y esto es, por poner un ejemplo, el 0,4. Pues la probabilidad de que la piedra caiga a 3,7 metros es 0,4, ¿vale? Esto es lo que se conoce como una distribución de probabilidad continua, ¿de acuerdo? ¿Por qué es continua? Porque a cada uno de los valores se le asocia una probabilidad en concreto, pero los valores entre sí están tan sumamente pegados que se considera que van unos detrás de otros sin ninguna separación entre ellos, ¿vale? Es decir, que yo podría calcular la probabilidad de 1,2, pero también podría calcular la probabilidad de 1,21 o la probabilidad de 1,211, por ejemplo, ¿vale? Técnicamente, si la aproximación fuera tan exacta como nosotros quisiéramos, yo podría calcular la probabilidad de 1,213, 4, 7, 5, 2, 4, y así sucesivamente, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que en algún momento yo tengo que parar de aproximar, o mejor dicho, en algún momento tengo que empezar a aproximar, porque si me doy cuenta, yo aquí puedo estar sacando decimales de manera infinita, ¿vale? Por eso es por lo que os digo que en algún momento tengo que aproximar y decir, vale, pues el 1,211 está lo suficientemente cerca del 1,212 como para decir que están juntos. Y entre medias considero, muy entre comillas, que no existe ningún número. Considero para este ejemplo en concreto, ¿vale? Ya sabemos que existen los números entre medias de dos números, siempre tengo infinitos números, ¿vale? Pero en este ejemplo lo consideraríamos de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? Que a mí me permite determinar exactamente cuál es la probabilidad entre cada uno de los sucesos sin tener en cuenta los posibles valores que tuviera entre medias, ¿vale? Esto me permite tener una gama mucho más amplia de valores, ¿vale? Porque ya hemos visto que lo que nos ocurre cuando tenemos, en el caso del ejemplo anterior, yo no puedo calcular la probabilidad de sacar un 5,5. ¿Vale? Yo podría calcular la probabilidad de sacar un 6 y la probabilidad de sacar un 5, pero no podría calcular la probabilidad de un 5,5. Por ejemplo, en este caso sí que puedo calcular la probabilidad de sacar un 3,9 o un 5,27. Bueno, un 5,27 en este caso no, porque me voy fuera de la distancia máxima, pero un 2,27 perfectamente, ¿vale? Entonces, nos quedamos con la idea de que las distribuciones de probabilidad discreta vienen para valores en concreto y las distribuciones de probabilidad continua vienen para valores más allá de lo concreto, es decir, para un conjunto de valores lo suficientemente pegados entre cada uno, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que cada una de ellas tiene su ventaja y su inconveniente, ¿de acuerdo? La probabilidad discreta nos permite determinar de manera mucho más clara cuánto es la probabilidad de cada uno de los valores en concreto, mientras que la probabilidad continua nos permite tener mucha más precisión en los elementos intermedios entre los principales,
¿vale? Entonces, no es que una esté mal y otra esté bien, sino que depende del caso en el cual yo tuviera que hacer uno u otro, no tendría sentido aplicar una u otra, ¿vale? Los ejemplos que hemos puesto aquí. No tiene sentido utilizar una variable continua para el lanzamiento de un dado y no tiene sentido utilizar la variable discreta para el lanzamiento de una bola de peso, por ejemplo. Si tenéis en cuenta los lanzamientos de peso, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos, donde se lanzan discos, jabalinas y demás, yo tendré una distribución de probabilidad, la cual puedo caer en 20,5 metros, 20,6, 20,7, 20,72, 20,75. Entonces ahí necesito una probabilidad lo suficientemente continua como para barrer todos los posibles resultados. Y si la utilizase de manera discreta, probablemente me quedaría... Sería posible, porque al final una discreta no deja de ser más que una continua que no está aproximada, pero realmente es mucho más visible la continua, aparte de que este tipo de gráficas siempre suelen ser más útiles y mucho más ágiles de ver. ¿De acuerdo? Ya habéis visto cómo podemos calcular la probabilidad en cada una de ellas. Simplemente cojo el punto en el que estoy, elevo a la gráfica y me voy a la altura que tendrá sobre, en este caso, el eje de ordenadas. Nuevo concepto, chicos, muy importante, probabilidad discreta, probabilidad continua, veremos cómo trabajar con ellos, pero por el momento, como os digo siempre, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.